grabar, ¿sí? No. Bien. ¿Nora? Llegó. Sí, buenísimo. Bueno, lamento todas estas cosas. Yo les digo que les dedico bastante tiempo, pero bueno, a veces va más allá de mi voluntad. Pero lo vamos a hacer. A mí todavía no, Teresa, pero espera un ratito, sí. Eh, A mí me llegó en el spam, así que fíjate en el spam. Fíjense. Sí, A ver, gracias, me fijo. fíjense. Llegó bien, llegó la carpeta principal, sí. Llegó bien. Bueno, buenísimo. A mí no me llegó. ¿Qué está llegando? ¿Por mail esta información, Lo que Teresa? pasa es que no sé por qué yo armé una carpeta en la plataforma esta Moodle, yo la veo y a ustedes no pueden bajar los archivos. Eso yo después les voy a preguntar a la gente del set. Entonces yo los mandé por mail. Perfecto eso, sí. Mandé por mail el material y los comandos para hacer hoy, ¿sí? Para trabajar. Sí, estaba siguiendo, pero no recibí el mail. No había entendido que era por mail la... No. Bueno, empezamos a charlar de esto y después, si no cualquier cosa, lo vamos mirando. Bueno, lo que vamos a ver hoy es esto que se llama organización de la información usando herramientas gráficas, que básicamente lo que vamos a ver es ggplot, ¿no? Bueno, entonces la primera parte, que también vieron que nosotros le armamos material para que ustedes lean, para adicional, tiene que ver como la lógica de los gráficos, ¿no? A mí muchas veces me toca ser revisora de trabajos o de tesis y hay una serie de pautas que tienen que seguir los gráficos en general, porque con todas estas herramientas digitales uno se tienta a poner en el gráfico montones de cosas porque hay muchas herramientas. Pero acá hay un libro que yo les puse el enlace que se puede bajar, que está bueno y tiene estos conceptos que me parecieron piolas para que los repasáramos, ¿no? Primero es esto de la entendibilidad, o sea, el viejo se tiene que entender. Yo me acuerdo que tenía una directora que me decía, si vos estás haciendo un trabajo, un paper, una tesis, y de pronto la hoja del gráfico se cae a la calle, alguien la tiene que poder levantar y entenderla, saber de qué está haciendo. O sea, los gráficos tienen que ser independientes, el informe, dentro de lo posible, ¿no? Tampoco. Y después tiene que ser claro, se tienen que distinguir. Muchas veces se usan simbolitos, rayita, cuadradito, triangulito, y uno está media hora para saber qué es cada cosa. Entonces, no. Tiene que ser consistente, ¿no? Si hay gráficos anteriores que describen uno de alguna manera tiene que mencionarlo. Eficientes, dice, los elementos del gráfico tienen que representar de manera eficiente los datos. Hay gráficos, hay cosas que pongo yo que no sirven para nada, que lo único que hacen es complicarme. Bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Y después ver si realmente es necesario, ¿no? Porque a veces se hace un gráfico que son 2 barras, con 2 números. Eso lo puedo poner en un texto, lo puedo poner en una tabla. Bueno, esto me parece que está piola a veces tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer un gráfico, de recordarlo. Y después, ¿qué cosas tiene que tener un gráfico para que pueda cumplir con esto? Bueno, y acá hay una serie de cuestiones mínimas, ¿no? Tiene que tener un título principal, o sea, yo lo miro, tengo que saber cómo se llama. Y secundario si es necesario, no sé, si son una serie de gráficos le puedo poner. Tiene que haber una descripción del gráfico para que lo haga autónomo. Después también, ¿no? Los datos y los símbolos tienen que estar en un encabezado o en algún lugar, tienen que estar la descripción. Los gráficos tienen que tener escalas y si hay códigos de colores tienen que estar las leyendas. Bueno, eso es como bastante general. ¿Qué tiene R? R tiene un paquete que se llama ggplot2. Acá les cuenta un poco la historia, ¿no? Nosotros vimos en la clase pasada los gráficos del paquete graph, que es el paquete base que viene cuando ustedes bajan R. Pero este es otro paquete. Hay varios paquetes, hay otros paquetes también para hacer gráficos, ¿no? Y cada vez hay más. Entonces, lo que nosotros vamos a usar y que está dentro de esta librería, ven que ya lo vimos el otro día, que se llama Tidyverse.
Entonces, si entran acá, en ese enlace, que está en el apunte, lo que hay acá es toda una descripción del paquete. Y fíjense que está cómo instalar. Si yo instalo esto que dice Tidyverse, si ustedes ven bien, si no me avisan y yo instala todo el paquete. ¿Se acuerdan que era un conjunto de paquetes? Y si no, yo puedo instalar solamente ggplot. Después hay esto que se llaman como hojas de rutas, que son como pequeños resúmenes. Yo les puse algunos, ahora voy a revisar si quedaron, porque estaban en la carpeta de la bibliografía, como si fueran pequeños machetes de ese paquete donde están los comandos esenciales. Y hay ejemplos, ¿no? Y acá hay un montón de ejemplos de cada una de las cosas. Y lo que tiene esto que está acá, que es una galería. Miren, vamos a mirar. En esta galería hay de todo tipo de gráficos. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, sin saber programar y nada, hacer uso de esta galería? Entonces yo los miro los gráficos, digo, a ver, ¿qué gráfico me gusta? ¿Cuál quiero hacer? Miren, esta que está acá, que se llama ggplot, esto es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, uno entra acá y les muestra todos los comandos, todos los ejemplos, hay viñetas, están los... Entonces, uno puede, que es el objetivo, acuérdense que el objetivo de este curso no es que ustedes sepan programar, ¿no? Que puedan encontrar estos códigos que están acá, los ejemplos, y usarlos. Me vuelvo a mostrar. Bueno, y después hay más, ¿no? Entonces uno investiga y la idea es eso, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer esta galería. ¿Qué hace? También, entonces aparece el autor, están los ejemplos. Bien. Bueno, esto es importante que sepan que existe. Esta y hay otras galerías más, ¿no? Y hay también ahora una cosa que esto me gusta a mí, que es hacen cosas como artísticas. Si a alguien le interesa, búsquenlo. Hay algo que se llama arte generativo, que a través de códigos yo puedo generar imágenes. Usa funciones matemáticas y cada vez que yo genero ese gráfico, me hace un gráfico distinto. Bueno, de eso hay todos grupos online que usan todas estas librerías de gráficos para hacer lo que se llama arte generativo. Bueno, así que eso se los dejo si les interesa. Bueno, entonces, como ven, es una librería muy potente. Hoy la vamos a revisar, pero es como para dedicarle un tiempo y cada uno investigar en el área de pertenencia cuáles son los gráficos más adecuados. De hecho, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar a INTA hace un montón de años, el director me dijo que necesitaba gráficos de La Rosa de los Vientos. Yo no sabía ni cómo hacer el gráfico de La Rosa de los Vientos, ni siquiera qué era un gráfico de La Rosa de los Vientos. Y estaba, ¿no? Lo googleé, puse ggplot, me copié los comandos, lo adapté y lo hice. O sea que casi lo que uno piensa que no está. Bueno, entonces acá les muestra lo de la librería. Después les muestra esto de cómo conseguir ggplot. Bueno, esto es un chistecito. Y vamos a ver un poco cómo es la lógica, cómo es la gramática que tiene, ¿no? La gramática es cómo nosotros vamos a ir construyendo. La lógica del ggplot es trabajar en capas, ¿no? Si alguna vez alguien trabajó con estos programas de edición de fotos que van armando cosas, o hace un montón de años cuando hacíamos los gráficos a mano, ¿se acuerdan que dibujábamos algo en un papel de calcar, le poníamos otro? Bueno, esto tiene la misma lógica. O sea, yo voy a ir armando el gráfico y voy a ir definiendo distintas capas. O sea, primero le voy a decir, estos son los ejes, este es el tipo de gráfico, estos son los colores, y cada una de estas cosas las voy a ir poniendo en las distintas etapas. Bien, entonces, bueno, acá está todo esto que ustedes lo pueden leer, pero lo vamos a hacer que es más fácil hacerlo que mirarlo. Y nosotros lo que vamos a usar es esta base de datos que se llama Iris, que se acuerdan que la clase pasada les mostramos cómo hacer algunos gráficos con Iris, y que es una base de datos clásica que está cargada en R, o sea que ustedes no tienen que cargar nada. Entonces para eso yo les voy a pedir que abran el comando
Bueno, vamos entonces a abrir RStudio. Bueno, ven, esto es lo que hicimos la clase pasada. A mí me quedó esto guardado. Yo le voy a pedir ahora que me abra el de hoy. Open File, me voy donde lo tengo guardado. Módulo 2. ¿Ven que dice para subir a módulo? Está acá. Ustedes no le cuenten a nadie lo desordenado que es mi máquina. Acá, comandos unidades. Open. Bien. Interrumpo un segundo. ¿Se puede agrandar un poco a veces el tamaño de letra o la visión de la página? Acá, ¿Lo querés hacer desde...? esto lo puedo hacer No, así. ahora no. Me Ahora voy veo acá, perfecto. donde Ahora veo dice... perfecto, lo anterior. Pero no importa, ya pasó. Simplemente que a veces no veo el detalle de las letras. Hay cosas que yo, los HTML, haciendo control más, los puedo agrandar. Y de acá, esto sí, lo podemos hacer de acá, donde dice opciones globales. Y acá hay una cosa que dice apariencia. Entonces yo le puedo agrandar esto. Puedo poner letra más grande. Y fíjense, los que tengan ganas de investigar, que desde acá pueden cambiar otras cosas. Vieron que hay gente que les gusta el fondo negro, otras tipografías. Eso lo pueden. Y lo que yo voy a aprovechar, ya que estoy acá, es, si ustedes se van acá, en opciones globales donde entramos antes, acá arriba les aparece qué versión de R están usando. ¿Ven? Entonces yo esto lo puedo cambiar. Y cuando hago eso, se me abre esta ventanita, ¿no?, donde están todas las versiones más viejas. Entonces de acá yo sí puedo, si tengo cargada la versión más vieja, cambiarla. ¿Sí? Si no, lo que hace es Disculpame, tomar... la verdad es que me es re difícil seguir el cursor porque es tan chiquito y no sé dónde estás tocando. ¿No hay forma de poner tipo el cursor con el puntero láser rojito como para seguirlo más fácil? ¿O lo estás directamente abriendo? No es una presentación de PowerPoint ni nada, ¿no? No debe estar posible. Lo que podés... Claro, eso creo que depende un poco de tu máquina, tu monitor, el tamaño. Lo que puedo hacerlo es más lento, quizás. Pero esto no sé mucho más cómo agrandarlo. Mirá. Vamos a hacerlo de nuevo. No, está bárbaro que me lo digan, porque hay cosas que por ahí a mí me parece que las están viendo y no se ven. En el menú, arriba, ¿no?, donde está File, Edit, Códigos, hay una opción que es Tools, herramientas. Entonces ahí, si ustedes bajan, se van hasta la última, que son opciones globales, y le aparece esta ventana. Esta ventana sí la ven, ¿no? Bueno, entonces acá hay para cambiar distintas opciones. La primera que aparece por default general dice R versión acá. Entonces al costado dice cambiar y yo puedo cambiarlo con... Me toco ahí, se me abre otra ventana y me aparecen todas las versiones de R. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces ahí alguien me había preguntado que cambiaba de máquina y qué le pasaba. Si tiene cargadas las dos versiones en las dos máquinas, puede seguir con la que quiera trabajar. Bueno, no le digo que no. Bien. Bueno, entonces, ¿todos tienen este código? Estaría bueno, si quieren, si lo pudieron bajar, que lo vayamos trabajando juntos. ¿Sí? Bueno, entonces el código, la primera... Perdón, pero ¿qué código? Yo les mandé por correo Sí. un archivo de R que se llama comandos R unidad 2. Ok, abrimos eso. Claro, cárguenlo en R. Bueno, ¿ya están con eso más o menos?
que no se llega a ver porque el Meet no nos deja ver la pantalla completa. Yo acepto sugerencias si hay algo que pueda cambiar, si hay algo de la configuración que yo pueda cambiar, pero me parece que el ver pantalla completa o no es algo que cada uno decide cuando configura el Meet, ¿no? Hay distintas opciones como para anclar la pantalla principal. No sé si alguien quiere sugerir algo, ayudar a los compañeros. Laura, ¿estás hablando? Laura, sí. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces, la primera parte de los comandos, acuérdense que poníamos con este simbolito numeral lo que eran comentarios, ¿no? Entonces, si solamente quiero instalar el paquete, si quiero instalar todo el conjunto de paquetes, y después lo que sí tengo que hacer es esto de activar la librería. Acuérdense que las librerías que no vienen por defecto, cuando yo las bajo, después las tengo que invocar con este comando. Y si uso este comando, voy a activar los 3 puntos abajo a la derecha, se puede poner pantalla completa. Sí, o si pones los 3 puntitos en cambiar diseño y la opción de foco, a cada uno en su Meet le aparece también la pantalla completa. Claro, Si pero no los participantes, por ejemplo. Ah, ustedes dicen que lo cambie yo. No, si no también lo puede cambiar cada uno. No, claro, cada uno hace Ah, eso. Yo claro. no sé cómo, yo solo veo una parte, o sea, yo veo la pantalla de Tere, por ejemplo, pero al costadito veo un cuadro de 3x3 con algunas personas conectadas. Claro, pero si vos vas a los 3 puntitos, como dice, y vas a Cambiar diseño. cambiar Ah, diseño, listo. Y selecciona foco. Gracias. Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer los gráficos, ¿no? Para eso vamos a usar este que se llama Data Iris, como les había mencionado. Y hay una función, vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo del curso, así pequeñas funciones que las vamos a ir explicando, que se llama hit. ¿Qué es lo que hace esta función? Nos muestra el encabezado del archivo. Por defecto, lo que hace es mostrarnos los primeros 6 valores que tiene estos datos que ya están incluidos en R. O sea, no los tenemos que cargar, ya vienen por defecto. ¿Se acuerdan cómo hacíamos si queríamos saber más de esta función? Lo que podíamos hacer era sombrearla con el cursor y tocar en el teclado F1. Entonces me aparece acá al costadito. Esta no es que es una de las funciones más importantes, pero para ver la mecánica de cuando... Esto se ve re chiquito, pero esto sí no sé, tiene que abrirlo cada uno. Entonces les dice en qué paquete está esa función, qué es lo que hace y toda la descripción de cada uno de los argumentos y ejemplos. No es que nos interese esta en particular, ¿no? Esto es como un ejercicio para ver cómo hago yo para investigar o saber qué es lo que hace cada una de las funciones. Bueno, es como un visualizador rápido. Si yo quiero saber y tengo una base de datos muy grande, puedo ver cuáles son los primeros valores. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace primero? Lo primero que tenemos que decirle a ggplot es qué datos vamos a usar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros datos? Entonces, en este caso, le vamos a decir que vamos a usar el data iris. Entonces, fíjense lo que pasó. No sé si lo ven, acá al costadito se abrió esto, ¿no? Se abrió un frame, un marco vacío. Bien. Entonces, eso nos está diciendo, sería como la primera capa. Ahora lo que le tenemos que decir es de esa base de datos, cuáles queremos que vayan en el eje X y cuáles queremos que vayan en el eje Y. Y esto lo vamos sumando, ¿sí? Como siempre, no hay una sola manera de hacer esto, yo les voy a mostrar esta, a veces se puede poner todo de otra forma, pero ahora lo vamos a hacer así, ¿sí? Entonces, con esto yo armé el marco, y con esto, con el AES, yo le digo qué cosas van en X en Y. Y le tengo que poner el símbolo más, como que le voy agregando capas. Entonces, fíjense ahora qué es lo que hizo. Si yo hago zoom,
No me lo abre. Ah, porque está, a veces queda acá atrás. Fíjense que me aparecen acá los comandos, los nombres de las variables. Y me aparecen las escalas. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía que es la gramática, la lógica de R de ir trabajando así. Bueno, entonces, vamos a ver. Acá yo le estoy pidiendo el ancho del sépalo en el eje X y el largo del sépalo en el eje Y. Pero no le digo qué tipo de gráfico. Entonces ahora en el otro paso es decirle qué tipo de gráfico quiero hacer. Bueno, quiero que me haga un gráfico de puntos. Entonces le agrego esto. ¿Sí? Así está. Y entonces lo que me aparece es esto. Me aparece el gráfico de puntos. Con un montón de opciones que vienen por defecto, ¿no? Después vamos a ver que todo esto se puede cambiar. El fondo este gris que tiene como una grilla, el color de los puntos, el tamaño de los puntos, la tipografía, todo se puede cambiar. Pero si yo simplemente le pongo el comando que viene por defecto, sale. Bueno, ¿hay alguien que está trabajando conmigo que lo pueda hacer? Que lo esté haciendo, que haya tenido un problema. Perdón, Me sí, salen- a mí me salen errores, por lo menos. Yo no estoy pudiendo crear el nuevo proyecto, estoy tratando y no me lo permite hacer. Bueno, a ver. ¿Querés, Gabriela, vos compartir lo tuyo y nos mostrás que por ahí tus errores son de otros? No, estoy viéndolo desde otra compu, diferente a la compu donde estoy en el Meet. Me tendré que conectar Ah. desde donde tengo el R. ¿Y vos, Karina, pudiste hacerlo? No, yo lo pude hacer perfecto. Lo único. Vos para ver eso como agrandar, viste la foto de la figura y poner zoom nada más. Sí, o Zoom y se abre otra ventana. Me abrió en el otro lado, ¿no? Porque tengo dos pantallas. Claro. A veces te la abre en el otro monitor y a veces si lo tenés te queda abajo, ¿ves? Te abre. Y otro, yo no directamente hice el doble clic en el comando este que vos mandaste, pero no creé un nuevo Proyecto. proyecto. Hay que agregarlo para que se quede grabado o directamente usando comando. Acuérdense, la idea del proyecto es tener en una carpeta los datos, los scripts y todo junto. Este perfecto. script, como estamos usando datos que ya están incluidos en R, yo no lo armé en proyecto, pero eso es como una cuestión de orden en el momento de trabajar. El primer día trabajamos con datos externos que teníamos que leer, que si no estaban juntos con el script había que decirles. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Los demás pudieron hacerlo? ¿Lo van siguiendo? ¿Bien todo? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora puede ser que yo quiera hacerle más cosas a este gráfico. Por ejemplo, quiero ver qué tipo de relación hay entre esas dos variables. Entonces le puedo decir que me agregue una línea. Entonces, estas cosas que voy agregando que se llaman geom, hay un montón. Ahora si quieren los miramos. Entonces, una de las opciones es que esta línea sea un suavizado y que asuma que LM es un ajuste lineal. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, entonces, si abrimos el zoom, lo que nos hizo es esto. Nos creó una recta de ajuste. Obvio que no hay mucho ajuste ahí, ¿no? Pero bueno, entonces la idea de esto es que ustedes vayan viendo que pueden ir agregando paso por paso las distintas cuestiones que quieren poner en el gráfico. Para los que no lo puedan ir corriendo, fíjense que esto está acá. Tengo un montón de estas cosas abiertas. En el apunte que ustedes tienen, esto es lo que estuvimos hablando, de dónde está el paquete. Acá hablamos de la galería y empezamos a trabajar con esto, ¿no? Esto es lo que hicimos. Para los que no lo pueden ver, está en el apunte. ¿Qué pasa si simplemente le digo cuál es la base de datos? Con esto le estoy diciendo la información de las variables
este es el primer gráfico que hicimos y esto lo de la recta, ¿sí? Bueno, esta no es una relación que sea importante. Acá dice, ¿no? Esta es una relación nula, pero puede ser que haya otra información en la base de datos que sea interesante y que no le estamos poniendo el gráfico. Una de las cosas que tenía la base de datos era esto, ¿no? Que tenía especies, distintas especies. Bueno, yo lo sigo en el script. Entonces, si lo que le podemos hacer es decirle, acá nosotros habíamos dicho que esta era la base de datos, con esta función AES le decíamos cuál era X, cuál era Y, pero ahora le vamos a agregar este comando, decirle que tenga en cuenta las especies, que las ponga de distinto color. O sea, simplemente a los comandos anteriores le agregamos esto. Entonces, acá le estoy agregando otra variable más. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Me va a hacer el gráfico, pero teniendo en cuenta ahora, cuando hace el ajuste entre el largo del sépalo y el ancho del sépalo, que pertenece a distintas especies. Entonces ahora tiene como un poco más de coherencia, ¿no? Y vemos que hay diferencias. Y nos aparecieron también las leyendas. Por defecto aparecen así. También vamos a ver que hay maneras de cambiar las leyendas, de cambiarles los nombres, de ponerlas arriba, ponerlas abajo. Todo lo que a ustedes se les ocurra que quieran hacer, eso se puede hacer, y todos esos comandos están en el enlace ese que les puse yo de donde está la librería de ggplot. Eso es prácticamente un libro, ¿no? Ahí están todos los comandos con ejemplos. Bien. Sí. Disculpame la ignorancia, ¿no? Total, de esto. Pero cuando vos haces ese gráfico, es como sería como por variable una regresión lineal, ¿o no? Esa línea, ¿qué representa? Sí, es un ajuste lineal. Claro, es un ajuste lineal. Entonces, ¿uno podría tener los parámetros o tiene que poner otra sentencia para saber cómo ajusta y ese tipo de cosas? Sí, hay Solo esto es el ajustador. En realidad, para que me aparezca la recta de ajuste, sí hay una manera de hacerlo y hay que agregar otras cositas más. Bueno, no importa. Pero poniendo estos comandos sencillos ya te aparece esa recta. Si esa recta ajusta o no, bueno, después tendrás que hacer, ¿no?, un análisis de regresión aparte. Bien. Bueno. Entonces, acá habíamos visto que la diferencia entre especies se daba en función de los colores. Pero puede ser que yo tenga que graficar en blanco y negro. Entonces, ahora lo que le voy a decir es que me cambie la forma del punto. Entonces, para eso voy a usar este argumento que se llama shape. Entonces, vuelvo a correr lo mismo. Y fíjense qué es lo que hace. Entonces, ahora ya no toma el color para diferenciar las especies, sino lo que hace es tomar las formas de los puntitos, ¿no? Tengo cuadraditos, acá me lo dice que es para Virginia, triangulitos para versicolor y redondelitos para Setosa. Bien. Bueno, ¿y los demás cómo van? ¿Van? ¿Los van corriendo? ¿Tienen algún problema? Acuérdense que todo esto ustedes lo pueden ir haciendo y pueden ir leyéndolo sin que esté yo acá leyéndoselo a ustedes. La idea es que vayamos trabajando y que si les aparece algo lo compartamos y lo discutamos y lo preguntemos, ¿no? Bueno, entonces después, ¿cuál es la otra? Bien, va corriendo todo. Buenísimo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es combinar distintos atributos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Este lee los datos, me dice lo que va en X, lo que me da en Y, y ahora acá le voy a decir que me cambie el color y que me cambie el tamaño en función del ancho del pétalo y del largo del pétalo. Y fíjense que ahora acá no le puse nada, ¿no? Dejé que la línea la haga como quiera. Bueno, esto es lo que yo les mostraba antes, que si bien hay opciones para hacer cosas gráficas,
no siempre estas opciones nos hacen cosas bonitas, ¿no? Entonces acá, en este caso, yo le estoy diciendo que me diferencie la información en función de una variable que es continua. Entonces lo que me da es una escala de colores, ¿sí? Entonces, no, como que no es lo más recomendable a veces utilizar estas opciones cuando yo estoy trabajando con variables continuas, porque yo puedo hacer este gráfico que es muy artístico, pero volviendo a lo que yo les había enunciado al principio, de que no es claro y que no tiene demasiado. Bien, bueno, pero entonces vamos a ver, todo esto para los que no ven, yo se los voy mostrando si quieren acá también. Esto es lo que hicimos, ¿no? Esto dice, es una exageración, muestra que se hace potencialmente el gráfico, pero no es lo que nos interesa. Bien, bueno, lo que también vamos a ver ahora es cómo podemos cambiar estos ejes. Entonces, a partir de ese gráfico, que no es el más bonito, fíjense que si yo quiero cambiar los nombres de las escalas y los nombres de los ejes, lo que puedo hacer es usar esta opción que se llama labs, los labels, ¿no? Entonces, esto ahora le digo que me ponga las unidades. La variable no tenía el nombre de las unidades. Si yo no le pongo nada, aparece el nombre por defecto que está en el archivo. Entonces yo le digo, no, el nombre que quiero es esto. Este es el nombre que quiero para el eje Y y estos son los nombres que quiero que me pongas en la escala. Y después hay otra cosa que es cambiar el tema, ¿sí? El tema que viene por defecto puede ser que no sea el que más me gusta, entonces vamos a ver que hay muchos temas. Bueno, vamos a correr todo esto y lo vamos a analizar. Bueno, ¿ven? Entonces me cambió acá los nombres y me cambió acá esto. Bien. Cuando yo escribo, vamos a borrar esto, ¿sí? Le pongo así y espero escribir tema. Son como distintas configuraciones. Fíjense que hay varios, ¿no? Aparecen, ¿no? Así por el clásico, que es el por defecto, estos. Ustedes los pueden ir probando. Y lo que hacen es cambiar a veces las tipografías, cambiar los fondos. Lo pueden ir jugando. Y si ustedes quieren armar algún tema en particular, también lo pueden hacer. Acuérdense que yo acá les cuento todo el potencial, no es que vayan a hacer ni aprender todo esto así de golpe, ¿no? Bien. Bárbaro. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es, siguiendo, a ver si hay alguna cosa que quedó acá, esto que se llama, bueno, estas son las geometrías que vinimos viendo, ¿no? Las de los puntos, se pueden hacer líneas, las de suavizado, vamos a ver algunas otras. Esto lo vimos, esto lo vimos, bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, este es el gráfico de puntos que estuvimos viendo. Pero ahora que ya sabemos hacer más cosas, le cambiamos esto y también lo que le podemos agregar es el título, que es otra de las opciones. Perdón. Bueno, ahí no quiere mi. Lo que yo le puedo agregar, que eso no estaba, es el título en el gráfico. Este es el gráfico que habíamos visto también, pero acá lo que estamos haciendo es trabajando en el eje X ahora con una variable discreta. Entonces, fíjense que antes teníamos dos variables continuas y ahora tengo una variable discreta y una variable continua. Entonces, lo que me hace es ponerme esto, ¿no?
todos los puntitos uno bajo el otro, porque todos corresponden a esta especie, los de esta especie y los de esta especie. Pero otra manera de mostrar esto, ¿qué puede pasar? Que haya puntitos que tengan valores muy similares, entonces los superpone. Entonces lo que yo puedo hacer es usar esta geometría, jitter que se llama, que lo que hace es como que los desparrama. Esto está piola, yo no lo he visto en otro software. ¿Ven? Entonces ahora me aparecen más puntos que quizás tenían valores muy parecidos o muy similares y quedaban enmascarados. Entonces de esta forma tengo más información, porque antes parecía que había poquitos valores, ¿no? En cambio al expresarlo. Y con este valor yo le digo cuánto quiero que se expresen. Lo que puedo hacer también es agregarles algunos valores, algún estadístico, ¿no? Puede ser que me interese de pronto ponerle, no sé, el valor promedio para tenerlo. Entonces acá volvemos a lo mismo, ¿no? Le digo cuáles son los datos, qué va en X, qué va en Y, le pongo dispersión, geometría de dispersión. Acá lo puse un poquito más compacto y dentro del geom que le decíamos que pusiera los puntos, le puedo decir que me haga un summary, o sea, que me haga un resumen de la media y que ese valor me lo ponga en rojo. Y con estos comandos de acá abajo seguimos modificando los valores de los ejes X, de los ejes Y y poniéndole el título. Entonces, bueno, entonces fíjense ahora lo que hizo es que queda acá enmascarado. ¿Ven que aparece un puntito rojo donde me muestra dónde está el valor de la media y me cambió el gráfico? Bien, ahora hay otros gráficos más lindos que estos gráficos de puntos para representar la dispersión de estos datos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto los gráficos de estos tipos boxplot? ¿Se acuerdan del boxplot? Entonces para eso hay un geom, una geometría específica que se llama boxplot. Entonces la vamos a agregar, le vamos a sacar el de puntos y vamos a ver el boxplot. Bien, entonces ahora me hace el gráfico de boxplot. Acuérdense, ¿no? El gráfico de boxplot, acá pone el primer cuantil, el tercer cuantil, me pone el valor de la media y estos puntitos se supone que están por encima de un cuantil 95, 99, pero eso también yo lo puedo definir. Por defecto hace eso. Ahora, vamos a ver si yo quiero definir o que me detecte eso como outliers. Entonces en este caso lo que hice fue modificarle este coeficiente. Vamos a ver qué es lo que hace. Si yo quiero saber qué es lo que hace ese coeficiente, toco acá F1, me voy acá y fíjense, yo sé que esto se ve re chiquito, pero si ustedes lo hacen en su R lo van a ver. Nuevamente, ¿no? Para ir ejercitando cómo buscar información. Yo lo que quiero averiguar es qué es lo que hace ese coeficiente 3 que yo le puse al geom box. Entonces lo primero que me dice es, esta función es de ggplot. ¿Qué es lo que hace? Hace un gráfico es el gráfico de caja y bigotes, como se llama originalmente, del estilo de Tukey. Después describe, ¿no? Dice el boxplot es un gráfico compacto que muestra la distribución de una variable continua y visualiza los 5 estadísticos sumarios de Tukey. La media, los cuartiles. Y entonces acá está todo los que son. Fíjense que hay un montón de argumentos que vienen por defecto, que ya tienen un valor, ¿no? Que es el formato del outlier, el tamaño del outlier. Entonces todas estas cosas que vienen por defecto aparecen. Si yo quiero modificarlas, les puedo cambiar el argumento. Los que están vacíos, muchos los tengo que completar y son
obligatorios. Acá, bueno, entonces seguimos buscando y acá está lo del coeficiente, ¿ven? Entonces me dice, coeficiente es el largo de los bigotes, es un múltiplo del IQR y por default es 1,5, ¿sí? Bueno, entonces yo acá abajo me dice cómo calcula este IQR y qué es lo que significa, entonces yo lo puedo modificar. En este caso lo que nosotros hicimos es decirle que el outlier, en realidad que considere outlier a los que están más alejados. Lo pasamos de 1,5 a 1,3. Bueno, si ustedes quieren investigar un poquito más, acá tienen la bibliografía. Bueno, todo esto no es para complicarles, sino es para decirle que toda la información que ustedes necesiten saber al momento de construir un gráfico, la pueden ir investigando. Sí, Josefina, te escucho. Te quería consultar, digamos, sobre dónde te paraste para el F1. ¿Sobre la palabra coef o sobre...? No, sobre la función. Yo sombreo la función. Sí, porque la ayuda siempre es sobre las funciones. ¿Sí? No, está bien, lo hice sobre coef, pero claro, había otra cosa. Claro, te había otra función. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió? Esa es la lógica, ¿no? Porque si yo busco un gráfico o quiero saber qué es lo que es, bueno, a veces puedo googlearlo, pero si no, puedo hacer todo ese caminito de ir investigando. Y siempre la información está. Y si ustedes quieren saber qué es ese IQR también, y también les da enlace y a veces hasta los manda un paper. Bueno, entonces sigamos con que yo puedo combinar geometrías, porque yo vine hasta ahora trabajando con gráficos de puntos y con boxplot, pero puedo agarrar y sumar los dos. Entonces acá le estoy diciendo, usa el data iris, pone las especies, seguimos trabajando con una variable discreta y una continua, haceme un boxplot, pero ahora le agregué un gráfico de puntos y entonces ahora me va a aparecer todo juntito. Sí, Josefina, te escucho. No, perdón, volviendo a lo de antes, Sí. eso que habías comentado que había algunos comandos que ya venían como por default con datos. Por ejemplo, este que dice outlier shape 19. Eso si lo queremos cambiar, lo hacemos dentro del mismo comando cuando lo escribimos. Claro. Tendríamos que poner outlier shape y ponerle el valor que nosotros El valor que vos queremos. querés. Sí. Okay. Dentro del argumento de la función vos les podés cambiar dos cosas. Bien, bueno, entonces ahora lo que hicimos fue hacer el gráfico, decirle que nos ponga el puntito rojo con el valor promedio, ¿no? Entonces ahora nos aparece la rayita de la mediana y nos aparece el puntito con el valor promedio. Pero una de las ventajas que tiene usar ggplot, que yo les decía que es ir trabajando así por capas, también lo que puedo hacer es agregarle todos los puntitos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto esta geometría? Entonces ahora tengo toda la información completa. Entonces, acá me aparece el valor del promedio, los datos. Acuérdense que esto también se puede modificar. Y me aparece cada uno de los boxplots. Bien. Bueno, hasta acá. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Habían trabajado alguna vez con esto alguien? Todos muy calladitos. No, por mi parte no. Bueno, tampoco había trabajado eso. Bien. Hay otro tipo de gráficos similares a los boxplot que se llaman violín. ¿Qué es lo que hace? El violín tiene una ventaja con respecto al boxplot, que es como si fuera un gráfico de densidad, pero acostado. Ahora, qué cosas más feas que es. Bueno, ¿qué es lo que hace? Entonces, este gráfico, imagínense que si esto fuera un eje así, me está mostrando la densidad de los datos, ¿no? En simetría. Yo les digo que es feo porque yo lo que veo acá son gusanos. Pero son bastante más informativos que el boxplot. Está buenísimo.
Sí, ¿no? Pero no son como anélidos, son. Pero está bueno, muy bueno. Sí, están buenos. Están buenos porque nos dan como mucha información. ¿Ven? Acá, por ejemplo, está diciendo la mayoría están por acá de los datos. O sea, no es solamente la cajita cuadradita. Y puedo ver, por ejemplo, cuál. A ver si se acuerdan un poco de análisis de varianza, que uno de los supuestos era el de homogeneidad de varianza. Entonces, bueno, puedo estar viendo en cuál de las niveles de estas especies, cuál es más homogénea, cuál es más heterogénea. Bueno, buenísimo. Bueno, otro tipo de gráficos son estos, ¿no? Los histogramas, los polígonos de frecuencia, los gráficos de densidad. Entonces acá lo que hacemos es usar esta geometría que se llama histograma. Bueno, entonces acá lo que me está haciendo es un histograma. Pero fíjense que yo acá solamente le puse una variable, ¿no? Entonces me está haciendo para todas las especies, todas juntitas. ¿Qué argumentos podemos cambiar del histograma, que acá está medio escrito? Bueno, simplemente yo nunca usé un histograma, me voy acá otra vez nuevamente, sombreo el geohistogram, toco F1 y me voy acá, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que están todos la descripción. Yo sé que ustedes no ven nada, que esto es re chiquito, pero simplemente es a modo de ejercicio de. Y otra de las cosas que hay en estas ayudas, que está un bueno, son estos que están acá, que son distintos ejemplos. Y están las explicaciones. Entonces, si yo nunca hice un histograma y quiero ver qué cosas y qué opciones tengo, yo lo que puedo hacer es copiar esto, ¿sí? Así, simplemente lo copio y abro un archivo nuevo, que no tengo por qué guardarlo, control C, control V. Entonces me pongo a jugar, ¿no? Fíjense. Bueno, esta es otra base de archivos de datos que es diamante, que es de cotización de diamantes. Entonces les muestra las distintas opciones. Esto yo se los dejo a ustedes como ejercicio para que jueguen y para que vean todas las cantidades de opciones que tienen los histogramas que podemos hacer. Tendríamos que estar un mes haciendo gráficos, pero bueno, por ahora les muestro las cosas más generales, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces antes habíamos visto, no sé si yo les confundo mucho llevándolos de un lado para el otro. No. Bueno, porque la idea de esto es mostrar un poco el potencial de la herramienta, más que quedarnos con la idea del gráfico de iris. ¿Podrías repetir, por favor, este último paso que hiciste para mostrar después, a partir de F1, desde dónde? Cuando vos, ¿Desde por qué ejemplo, yo función? estoy acá, ¿no? Imagínate que yo me encontré este comando y no tengo idea de qué se trata. Entonces yo lo que hice fue, digo, voy a ver qué hace el geohistograma. Lo sombreo con el mouse y toco F1. Y cuando tocas F1 se te abre acá a la derecha una ventana nueva que hay una casita y al lado de la casita hay como algo para extender la ventana y se te abre de forma independiente. Y entonces acá está todo el manual del histograma. Y abajo de todo, aparecen ejemplos. Entonces yo lo que hice fue esto, lo sombreé, hice control C y me abrí un archivo y los podés ir corriendo y mirando qué es lo que hace. ¿Sí? Eso es Perfecto, sí, gracias. lo que estuve haciendo. ¿Con F1? Claro, F1 es para pedir ayuda del teclado. Yo tengo Windows, no sé si alguien tiene Mac o tiene Linux, si funcionan igual. Yo creo que sí. ¿Sí? En mi caso es función F1. Listo. Las dos teclas. Está bien. Si no tienen nada, lo que pueden hacer es esto que dice histograma, lo copiar, y se van a donde dice ayuda, help, y hay como una lupita.
y entonces en esa lupita lo pegan. Ahí, control B, y también es otra manera de entrar a la ayuda. Entonces, si el teclado no les funciona, pueden tipearlo, con F1 no les funciona, lo pueden tipear ahí. Bien, bueno, entonces, vamos a ver si nos quedó algo colgado que veníamos viendo para los que siguen con el apunte. Esto lo hicimos, esto lo hicimos, esto lo hicimos, esto también. Acá están los gusanos. Hicimos el histograma. Ah, bueno, y entonces ahora, acuérdense cuando nosotros hicimos el histograma, era solamente, le poníamos la variable que queríamos graficar. Pero estamos mezclando todas las especies. Entonces una manera de pedirle que haga esto por especies es agregarle acá, ¿no?, al lado de la variable que nosotros queremos en el AES, este comando que es fill. Entonces lo que va a hacer es llenar con distintos colores cada uno de los histogramas para que los podamos diferenciar. Okay. Entonces acá ahora lo que puedo ver son los histogramas diferenciados. Esperen que voy a cerrar cosas. Ok. Otra geometría es esta, que se llama FreqPoly, que lo que va a hacer es, nos va a dejar ver el nivel de superposición. O sea, nos va a hacer como un polígono de frecuencia, porque vieron que los otros histogramas de las especies se superponían. Entonces acá lo que está haciendo es mostrándome el nivel de superposición. Esta es otra de las herramientas que pueden usar. Este Rux a mí no me gusta, porque otro gráfico es el de la densidad. Puedo hacer gráficos de densidad. Entonces, el gráfico de densidad es como si fuera un polígono de frecuencia suavizado. Y abajo lo que me muestra es como una suerte de distribución. Pero, no sé, a mí muchas de esas cosas no me gustan. Pero yo se las muestro para que sepan que existen, si alguna vez ven un gráfico con eso ahí abajo. Bien. Bueno, hasta ahora estuvimos haciendo otro tipo de gráficos, son los gráficos en barras o los gráficos en columnas. Acá los vimos. Bien, ¿no? Los gráficos en barras y los gráficos en columnas. Para eso vamos a usar dos geometrías. Una que es GeoMbar, que es la de barra, y la de columnas. La diferencia es qué es lo que hace cada una. Acá lo dice GeoMbar. La altura de la barra es proporcional al número de casos. O sea, el bar lo que hace es contarme la cantidad de casos que corresponden a la variable que quiero hacer. En cambio, GeoMcol lo que hace es, necesito datos únicos. O sea, lo que me va a graficar es cada valor, cada dato, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quiero hacer esto, es un GeoMbar. Lo que me está contando es la cantidad que hay de cada uno de los registros de las distintas especies. Y en cambio, si yo, por ejemplo, estoy haciendo este gráfico, lo que va a hacer, en el caso, si yo no le digo nada, va a ser la sumatoria de los valores. O sea que hay que tener cuidado cuando yo hago un GeoMbar, tener en cuenta que estoy contando, y que cuando hago un GeoMcol, que estoy graficando un número. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Vamos a cerrar cositas. Bien. Perdón, Teresa, Sí. en ninguno de esos dos casos, bueno, en el contar no, porque son datos del contador, Sí. pero por ejemplo, en el GeoMcol tampoco es el promedio de los datos, de todos esos datos, es simplemente la sumatoria Si de yo todos no le los pongo nada, es la valores. sumatoria. Claro. Si no, lo que yo puedo hacer, que después lo vamos a ver, es armar un subconjunto, como hicimos en la clase 1, con los promedios, y decirle que grafique esos valores. ¿Sí?
Bueno, entonces acá, estos son los dos que mostramos recién, ¿no? El GeoMBar que me va a contar los datos, ¿no? Que todos tienen 50 datos, y este que me va a hacer la suma directamente de los valores. Bien. Ahora, acá lo que hace por defecto es contar, pero yo le puedo pedir que lo que haga es calcular el promedio. Entonces, lo que va a hacer el GeoMBar ya no va a ser por defecto contar la cantidad de registros, sino simplemente darme el valor promedio. Bien, ¿qué más hay acá? Otra manera de hacer gráficos donde yo lo que quiero es registrar un solo valor es primero obtener ese solo valor, ¿no? Como le contaba recién a Karina. Entonces, esto es un poco para repasar lo que estuvimos viendo la clase pasada, de armar estadísticas descriptivas. Acuérdense que con esta librería que habíamos usado, no sé si vieron el videito del dplayer. En esta librería yo podía armar un objeto, en este caso es un objeto que va a tener el promedio y el desvío. Y le voy a decir que me lo calcule por cada especie del archivo iris. Este simbolito, ¿se acuerdan que yo les había dicho es como una sentencia que está diciendo ahora hace? Entonces hace. Entonces yo acá estoy diciendo, genera un objeto que se llama MET, es un nombre de fantasía. Agrupa por especie los datos del archivo iris. Entonces ahora haceme una variable que se llama ibar, es la media, y una que se llama s, que es el desvío. Entonces lo que me va a hacer esto es una tablita, ¿no? Entonces es una tablita que tiene 3 columnas donde están las especies, el promedio y el desvío. ¿Esto para qué? Porque hay un montón de gente que le gusta hacer esos grafiquitos de barras, ¿vieron? Con los más menos como Excel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a usar más mi data iris. Ahora voy a usar los datos que yo generé. Entonces acá, cambio el dato. En el AES le tengo que decir el nombre de las variables que están en este archivo data, ¿no? Que es especies, en el eje ibar. Y acá le voy a poner qué valor quiero como mínimo y como máximo. Esto para que me haga los palitos de las barras de error. Es un gráfico de columna y con esto le cambiamos los títulos y los subtítulos. Entonces acá, cuando yo hago esto, me aparece el gráfico este de barras con los promedios y los desvíos. Acá yo puedo ponerle otros valores mínimos máximos. Yo puse el desvío, pero puedo calcular la semiamplitud del intervalo de confianza. O sea, puedo hacer la métrica que me interese graficar. Bien. ¿Qué quedó? Bueno, para no hacerlo muy largo, esto, que es más o menos lo mismo, en vez de hacer gráficos, lo que hace es graficar el punto y las distintas desvíos, pero utilizando otro geom, y a eso mismo le puedo agregar los puntos. Otro gráfico que hay es el gráfico de tortas. El gráfico de tortas en realidad lo que hace es un gráfico de barras que lo pasa a coordenadas polares. Entonces, si se van acá, fíjense, no le pongo, simplemente son los datos y lo que hace es graficar la frecuencia de las especies, porque yo le puse acá fil especies, y me hace esto, gráfico de coordenadas polares. Si ustedes googlean, si no después se los bajo, hay todo un manualcito de cómo hacer gráficos de tortas con distintas cosas. Bueno,
También ustedes lo que pueden hacer es agregarle textos a los gráficos con este geom que se llama textos. Entonces ahora lo que hace es ponerme los valores de textos. Esto, por ejemplo, un caso útil es, imagínense que yo tengo un ensayo y tengo las coordenadas y sé qué variedad puse en cada uno, puedo armar una suerte de mapita, ¿no? Diciendo en tal parcela puse esto, es una de las maneras que yo lo usaba. Bueno, esto se los voy a dejar porque si no se va a hacer medio largo. Esto de transformaciones, esto es para que ustedes jueguen. Hay algo que sí les quiero mostrar. Son como disquisiteces de gráficos que ustedes los pueden ir viendo. Estas son algunas cositas extras de gráficos, pero lo que me interesa es que veamos esto. ¿Qué son los condicionales? Yo puedo como separar el gráfico. Entonces para eso vamos a usar esto que se llaman facets. Entonces vayamos acá donde dice facet y fíjense, estoy haciendo, volvimos al data iris, ¿no? Volvimos a las dos variables numéricas y el gráfico de puntos. Pero antes, para separarlas, le habíamos puesto acá que llenara un field de distintos colores. Pero ahora yo puedo usar esto, que se llama facetRad, y que me lo haga por especie. Entonces lo que va a hacer es este tipo de gráficos, que están repiolas. Entonces me separa el gráfico en 3 para cada una de las especies. Bueno, y así como hice este gráfico de puntos, le puedo pedir que me haga histogramas, le puedo pedir que me haga un montón de cositas. Bien, lo que yo les quería mostrar, a lo último, hay una librería que se llama Esquisse. Vamos a mirarla, que les va a gustar mucho. Me voy acá y pongo así, Esquisse. Ahora se los escribo esto, Esquisse. ¿Sí? Teresa, perdón, ¿a dónde es que fuiste? Voy a instalar un paquete que se llama Esquisse. Les escribo acá en el chat. ¿Sí? Bueno, entonces voy acá donde dice Package, Install, Esquisse. Bueno, yo ya lo tengo instalado. Ustedes lo instalan. Y una vez que lo instalan, acá arriba hay un menú y una cosa que ustedes no lo ven, dice Add-ins, A-D-D-I-N-S. Entonces cuando lo abren, hay un buscador y ahí ponen Esquisse. Y le aparece ggplot builders. Bueno, yo los espero hasta ahí. ¿Están? Yo lo estoy instalando todavía. Bueno. Y después en Addins, en donde dices clic, pones Esquisse. Claro, abrís Addins y hay como un buscador. Y ahí empezás a escribir Esquisse y te aparecen las opciones. Una es ggplot builders, o sea, construir, armar ggplot, y otro es para hacer PowerPoint, pero eso no nos interesa. El primero, entonces, ok. El primero que lo encuentre se lleva 2 puntos extras para el examen. Yo estoy un paso atrás. No tengo la barrita Addins. Arriba, acá arriba de todo, ¿no? Solo tengo la fila, dice File Editing y después ya pero está comando. abajo de. No tengo, abajo no del tengo Fence. toda esa barrita además y eso no. Mira, abajo de File hay como una flechita, hay como iconos. Ah, ya está, puse que había que mirar la... No estaban. Los puse que agregara la barrita, no la tenía. Ah, bien. Teresa, ¿podemos repetir un poco para atrás? Desde instalás Esquisse, Instalé Esquisse. un paquete, Y y entonces, ¿cómo? bueno, una vez que lo instalan, una de las cosas que pueden hacer es escribir library, y si no, acá arriba donde dice add-ins, lo buscan. A mí me parece no adding found. Sí, a mí también. Bueno, entonces si les aparece no add-ins found, escriban
library esquisse. Y corra la librería. A ver si ahora les Creo que me dice import data to create a graph. Bueno, pero ya abrís, ya está, hiciste esto. Sí, pero ¿qué tiene que aparecer? Esto les tiene que aparecer. Ay, eso me pareció así. Esto, bueno, entonces fíjense, esto es un facilitador de códigos de R. Entonces, yo acá lo que me aparece es, ¿qué datos quiero importar? Bueno, si los quiero extraer del ambiente, que sería de acá, si quiero archivos externos, si quiero copiar y pegar, si los quiero en un Google Sheets, porque una de las cosas que tiene, que si ustedes lo investigan, yo puedo guardar mis datos en un Excel de Google y... Perdón, Teresa, alguien tiene el micrófono abierto y no se escucha nada. Sí, ya está. Bueno, claro, ya sale a cerrar. Digo que acá hay distintas maneras de importar datos. Una de las cosas que también pueden hacer en R es ustedes tener una base de datos en un Excel en Google Drive y poner el URL de esa base y los lee directamente. Bueno, nosotros le vamos a decir que usemos datos que tenemos. Bueno, los datos que tenemos están acá y acá vamos a usar el data iris, ¿sí? Entonces los importó. Ya, éxito. ¿Listo? Entonces ahora fíjense, lo que me aparece es esto, que es como un facilitador. Acá arriba están cuáles son las variables de mi archivo de datos y en color naranja las que son categóricas y azules las que son numéricas. Entonces yo puedo ponerle acá una variable y me empieza entonces a sugerir gráficos. Yo acá solamente puse el largo de sépalo. Si le doy doble clic acá me muestra qué otros gráficos puedo hacer con esta variable. Entonces me dice que con esos datos puedes hacer un box plot, puedes hacer un gráfico de violín, pero le digo, bueno, pero también tengo, quiero que lo hagas por especies, entonces me lo va cambiando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene esto de piola? Que acá abajo hay una cosa que se llama códigos, ¿ven? Entonces escribe por mí el código. Y yo esto lo que puedo hacer es darle insert, así, y lo manda a RStudio. Pero tiene otras cositas. Ah, buenísimo. ¿Vieron qué lindo? Bueno, pero acá, por ejemplo, plot opciones. Entonces puedo cambiar cositas, ¿no? ¿Qué quiero? Que me dé el área, que me dé conteo, el ancho. Este flip core es por me lo dé vuelta, entonces me los muestra así de costadito. Acá en la apariencia puedo elegir los colores. Bueno, y si cambio de gráfico me van a aparecer otras opciones, ¿no? Supongamos que le digo que quiero un histograma. Bueno, esto... Una pregunta, ¿es lo mismo que estar escribiendo en el script? Es como un facilitador aparte, ¿viste? Cuando leímos datos, claro, que había alguien que escribía por nosotros el código. Bueno, este escribe por nosotros los códigos de ggplot, pero no tienen todos los códigos ni todas las cosas. Por ejemplo, acá está así lo del facet, esto yo lo puedo pedírselo así y me lo separa. Es como para jugar un rato y después yo este código me lo mando, ¿ven? Si le pongo, lo puedo copiar y pegar en R. ¿Para qué lo uso yo? Yo lo uso cuando a mí me dan datos que no tengo la más pálida idea de qué se tratan. Vieron que a veces le desaparecen o no sabe qué hacer, y exploro un rato, porque no tiene todas las opciones, o sea, no tiene todo el potencial que tiene el paquete de ggplot. Pero, como para empezar a trabajar o para empezar a hacer cosas, está piola y ayuda, y escribe el código por nosotros, ¿sí? Claro, perdón, explorar los datos en vez de estar escribiendo todo lo que escribimos nosotros recién para llegar a cada uno de los gráficos, ¿cierto? Claro. Pero después, si yo quiero seguir seteando cosas o algo así, me quedo con algún gráfico particular, yo copio el esto. código y puedo seguir trabajando. Claro, con yo opciones copio que acá me esto aparecen. y después lo voy modificando. Lo cierro y después sobre ese código que copió, ves que me da, yo esto lo puedo modificar, borrarle cosas que no me gustan, agregarle cosas que me gustan. Esa es un poco la idea. ¿Sí?
Bien. Bueno, es bastante completo esto y hay como muchas cosas. Después hay esto que se llama librería Plotly, que lo vamos a copiar, que no está. No sé si ustedes la tienen instalada. Esto es una librería que hace gráficos dinámicos. Entonces, bueno, yo lo voy a poner en uno nuevo. La lógica es bastante parecida a la de ggplot, pero fíjense que lo que me permite es, por ejemplo, decir, no, solamente graficame ese pedacito, o hacerme recortes, o quiero este pedacito de gráficos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para aquellos que trabajan con páginas HTML, hacen informes o hacen cosas. Así que bueno, yo se los muestro, es como otro mundo más. Con el mouse pueden ir viendo. Pero bueno, primero aprendan a hacer los ggplot y después, si un día tienen ganas, se ponen a mirar. Y en la página, a ver si está. Ya les muestro esto y los dejo porque los estoy entreteniendo un montón. Yo les puse acá fíjense, ¿te dieron ganas de conocer más sobre Plotly? Bueno, este es hay un montón de En este vídeo te quiero explicar cómo crear gráficos interactivos con R, ¿vale? Con la ayuda de Yo por lo general cuando les pongo es algún video que yo encontré de algún curso que son sin promoción. Entonces, si quieren ver más cómo trabajar con esta galería de Plotly, está. Acá lo que les puse son enlaces web. Bueno, este es como el manual, el libro, ¿no? Que se puede comprar o se puede usar online. Y después acá, este es un poco el apunte en el que yo me basé para armar la clase. Y lo tienen ahí. Oh. Bueno, acá se abrió el apunte, ¿no? Yo les prometo que esto de que se abran los archivos o no es algo que me pasó hoy. Son cosas que... No quiero esto. Volate. A mí hace un ratito me llegó un mail que me parece, no lo abrí, pero me pareció que era como que habías modificado una carpeta dentro del CED, así que por ahí... Claro, yo eso lo hice y les puse, pero siguen sin poder descargarlo. Bueno, pero yo ahora después le escribo a las chicas del CED que son divinas y que me ayuden. ¿Qué más hay? Bueno, después acá hay un tutorial. Esto, los cookbooks, después los vamos a ver, son como montones de libros online que hacen. Bueno, este está bárbaro sobre gráficos y acá pueden buscar ejemplos, montones de ejemplos, ¿no? Básicos gráficos, gráficos básicos, las escalas de colores que hay. Bueno, hay un montón de información. Los colores se pueden poner el nombre, se pueden poner también los valores en RGB. RGB, que es la escala de rojo, bueno, no me acuerdo, no me sale. Bien, ¿qué más hay? Y la galería que vimos antes y estos. Bueno, o sea que si tienen ganas de explorar un poquito más sobre esta gran herramienta que tiene R, eso es lo que encontré. Si alguien encuentra algo más, porque ahora hay un montón de cosas nuevas y lo quiere compartir en el foro, después yo lo agrego en los enlaces web. Bueno, eso es todo. No sé qué les pareció, si quieren comentar algo, tienen para explorar y jugar, ¿sí? Muy bueno, sí. La verdad que hoy te seguí un poco más rápido, más fácil. Bueno, ustedes me paren, acuérdense que esta instancia en realidad no es obligatoria, porque yo lo que hago es mostrarles el material que estaba, y si tienen dudas y cosas las discutimos, las vemos. Ahora fíjense en el práctico que hay un trabajo que tienen que hacer sobre una base de datos que es de forestación.
y hacer una serie de gráficos, tienen una serie de consignas y van a tener después con Agustín también otro encuentro para dudas sobre el gráfico, ¿sí? Bueno, gracias por la atención, espero que esta vez la grabación salga bien. La otra vez, no sé, la tuve que volver a grabar porque nada, no sé por qué no salía el sonido, pero son cosas que me superan. Bueno, los dejo entonces. Bueno, Gracias. chao, chao. Adiós, gracias. Gracias. Chao.